Hola a todo el mundo. Para este vídeo he pensado en hablar de una película del año 1990. Es un film basado en un libro, ¿no? Aunque el guión lo adaptó bastante bien, por lo que dicen, porque el libro no me lo he leído, lo tengo comprado hace muchos años, pero todavía no me lo he leído. Y hay un escritor que me gusta bastante, que es Stephen King. Y ese guión lo adaptó William Goldman y dicen que lo adaptó bastante bien. Hay unas diferencias con respecto al libro, pero que bueno, que encajan bastante bien en la película, ¿no? Y al propio Stephen King le gustó. De hecho, fue Stephen King el que propuso a uno de los directores que había hecho otra película basada en su libro. Estamos hablando de Rob Reiner. Rob Reiner fue el que se llevó El gato al agua con su productora. ¿Cómo se llama la productora? No me acuerdo el nombre de la productora, ¿no? Pero creó una productora, este director que conocemos por This is Spinal Tap, esa película del año 1984 con falso documental, siguiendo lo que es un grupo de heavy metal, ¿no? Los Spinal Tap, me encanta ese film, ¿no? Me sé los sketches de memoria, ¿no? De esa película. Y eso que hace muchos años que no la veo. Hizo Cuenta conmigo, basado en el libro de Stephen King, que tanto le gustó esa película de River Phoenix con Kiefer Sutherland. Esta de los niños, ¿no? Que en esta no hay ningún trasfondo fantástico ni de terror, ¿no? Como suele ver las películas o mejor dicho, los libros de Stephen King. Pues ya sabéis que Stephen King escribe terror, fantástico, y también lo que son historias pues, convencionales, drama, cotidianas, ¿no? Y costumbristas y demás, ¿no? De su Maine natal. Y, y le gustó mucho, ¿no? Cómo la llevó a cabo. Entonces propuso a Rob Reiner. Este Rob Reiner, este director, también hizo películas como Cuando Harry encontró a Sally, que fue un gran éxito. La princesa prometida, una de mis películas favoritas del año 80. Y luego hizo, ¿qué más hizo en el año 90? Este señor, Rob Reiner. Hizo, hizo otra también bastante destacable. Luego pasó más a la segunda división o más a producir películas y todo eso, pero a la segunda división no me quiero expresar bien, sino que tuvo un perfil más bajo ya a finales de los 90, en primeros 2000, y hizo otro tipo de producciones, dirigió otro tipo de películas y creo que la última no la he visto, ¿no? Pero lo que es toda la época de los 80, primeros 90, sí. Y en cuestión este film, ¿no? Que es Misery. Muchos ya sabréis de lo que estoy hablando, ¿no? Porque ha citado a Stephen King y Rob Reiner, pues Misery. Esta Misery, esta film, esta película es del año 1990 y los estudios se mataban, ¿no? Por comprar lo que son los derechos legales, incluso antes de empezar a escribir el libro Stephen King. Y por eso digo que la productora de Rob Reiner, el mismo director de la película, se llevó el gato al agua, porque estuvo de acuerdo, ¿no? En vender lo que son sus derechos legales para la película, porque le gustó mucho su trabajo en Cuenta conmigo, otra película basada en uno de sus libros, de Stephen King me refiero. Entonces pues se lo cedió, o más bien dicho, se lo vendió, pero dentro de esa puja pues dijo, aunque otros me paguen más, pero se lo voy a dar a Rob Reiner, que va a hacer un buen trabajo, ¿no? Y no se equivocó, ¿no? El Stephen King. La película, como bien he dicho, es Misery. Aquí tengo la edición en DVD. Y yo esta película la vi en su época, no la vi en su época en el cine. Mira que había leído sobre ella y estaba interesado y me gustaban las películas de Stephen King, las pocas que se habían hecho hasta entonces. Algunas más, otras menos. Como Christine, aquella de John Carpenter, no estaba mal. No de lo mejor de John Carpenter, pero como película de Stephen King está bastante bien. Y hasta me gustó la de Maximum Overdrive, aquel engendro que dirigió el propio Stephen King con Emilio Estevez, aquella de las máquinas, la rebelión de las máquinas, que aquel camión, ¿no? Con la careta, lo que era la calandra del Duende Verde de Spider-Man y todo eso, y que todas se accionaban y se arrancaban solas las máquinas y se ponían lo que era a vengarse de lo humano y todo esto, ¿no? Pues hasta ese me gustó, ¿no? En aquella época. Y esta pues tenía buena pinta en su época, pero no recuerdo por qué no fui a verla al cine. Esta fue una de las del año 90 y el año 90 quizás haya sido uno de los años que más he ido yo al cine y más películas vi, sobre todo aquel verano, ¿no? Quiero hacer especiales sobre años, ¿no? Años y películas, sobre todo del año 80 a los años 90 y recordar en esos especiales pues qué películas se estrenaron en aquella época, la calidad de esas películas, ¿no? Si lo comparamos sobre todo con hoy en día. Y las que yo vi en aquella época en el cine, o luego las que en VHS y demás, y los recuerdos que me traía, ¿no? De verla al cine. Pero esta no recuerdo porque al final no fui a verla al cine. Pero la pasaron luego unos 3 4 años, creo, o 5 o 6 años, o no sé, alrededor de 5 años, ¿no? Después de su estreno en cine, en uno de los canales de televisión, que creo que fue Telefy, la Telecinco que puso creo que fue.
Y yo estaba en el pueblo, allí con mi abuelo una noche y demás, y la pusieron por ahí. Me acuerdo que me la tragué la película, empecé a verla en una televisión pequeña, en vez de estar en el salón, sino en una televisión que había como una sala de estas pequeñillas y demás, y me quedé allí con la camilla, el brasero, porque hacía mucho frío, era el invierno y demás, y pegaba, ¿no? Para ver la película. Y la pusieron a las tantas de la madrugada, un viernes por la noche, un sábado por la noche, ¿no? Y terminaría a las 2, a las 3 de la mañana, con tantos anuncios que metí y demás. Y me quedé a verla, ¿no? Porque me había perdido la oportunidad de verla en el cine y la vi. Y recuerdo que me encantó, ¿no? Al fin, me gustó mucho. Y entonces me arrepentí, digo, ¿por qué no vi esta película en el cine, ¿no? Eso 5 o 6 años atrás. Bien, como hemos comentado, está basado en un relato de Stephen King. Y la historia, lo que nos narra, son lo que son las vivencias, ¿no? Que tiene un escritor, en este caso interpretado por James Caan, que está muy bien, gran actor, un actor que me gusta mucho. He hablado sobre él a la hora de hablar en El Padrino 2, no Rollerball, que la tenéis comentada también en el canal, ¿no? Esa película año de 1975 de Norman Jewison, ¿no? El director este de El caso de Thomas Crown y todas estas películas. El Jansen Llamas, creo que la dirigió también Norman Jewison, ¿no? Este director, ¿no? El rey del juego de Cincinnati Kid del 65 con Steve McQueen y demás, ¿no? Pues hizo aquella de Rollerball, ¿no? Esa futurista del juego este que era mitad entre béisbol, fútbol americano, con motocicletas, no, con, iban con armaduras, ¿no? Estos con pinchos, con todo, se mataban allí y demás. Tenéis la crítica en el canal de ella y del remake, ¿no? En esa sección de Make Remake. Y James Caan es un actor que me gusta mucho, ¿no? Y también lo conocimos por Alien Nation, esa película o Alien Nation de 1988 con Mandy Patinkin, ¿no? El actor este que intervino en una película de Rob Reiner, de este mismo director, La Princesa Prometida, Íñigo Montoya, ¿no? El espadachín. Soy Íñigo Montoya y tú mataste a mi padre, ¿no? Y todo eso, ¿no? Y, y la verdad es que muy buen actor, ¿no? Aquí lo hace muy bien James Caan. Hizo aquella primera película de Michael Mann, Ladrón, Thief, del año 81, buena película. Y la serie esa de Las Vegas, primero de los 2000. Luego hizo algún que otro thriller más en que interpretaba una especie de detective a los Philip Marlowe. No sé si era incluso Philip Marlowe. ¿Cómo se llamaba aquel film? No me acuerdo ahora, ¿no? Pero que ya en los últimos años ha ido trabajando menos, sobre todo en televisión y todo eso. Y se ha prodigado menos lo que es en el cine, ¿no? En las grandes producciones, ¿no? Hollywoodienses. Pero aquí todavía en los años 80 pues todavía le quedaba todavía carrera comercial, ¿no? A este James Caan, grandísimo actor, ¿no? Interpretando lo que es a Santino, ¿no? A Sonny Corleone en la saga del Padrino, ¿no? Sobre todo en la primera, más luego en el cameo ese que sale al final de la segunda. Y que creo que no hablé, ¿no? O no sé si en el vídeo. Fue una de las cosas que igual que se me quedaron en el tintero, porque para la segunda parte, como ya había, y esto es spoiler, pero de una película que es todo un clásico y está vista hasta la saciedad y que no la haya visto, que pare el vídeo y que la vea, ¿no? Lo que es la trilogía del Padrino, no digo la película solamente el Padrino 1, sino el 1, el 2 y el 3. Y si puede ser también el nuevo remontaje que todavía me queda a mí por ver, ¿no? De este que se estrenó el año pasado, del Padrino 3. Pues fallece no, se lo cargan, matan a lo que a Sonny Corleone en la primera película, pero aún así lo sacó Francis Ford Coppola en la segunda, ¿no? Haciendo una especie de cameo. Al final, recordando en un flashback un cumpleaños de Vito Corleone, donde reúne a toda la familia. Y van a salir James Caan y Marlon Brando. Y James Caan pidió por hacer ese cameo el mismo dinero que había ganado en El Padrino 1, ¿no? Que tenía uno de los papeles, por así decirlo, protagónicos, ¿no? Y, y por 5 minutos, si el cameo son de 2 minutos, ¿no? Igual trabajaría un día de rodaje, a lo sumo dos. Por eso ganó lo mismo que había ganado en El Padrino 1, ¿no? El James Caan. Y Marlon Brando pidió también una cantidad desorbitada de dinero. Si ya lo pidió por el primer padrino y le pagaron, no sé si fue por 1 millón y pico de dólares, un dineral para la época y todo eso, por ese cameo que iba a aparecer él, porque también había muerto, ¿no? Se lo cargaron en El Padrino 1 a Marlon Brando. Pues pidió también otro dinero y se lo iban a dar. Pero el día del rodaje, no sé por qué, recordaba que los productores de la película y la Paramount en concreto no se habían portado muy bien con él durante el primer Padrino, la historia de Marlon Brando, y no se presentó esa mañana al rodaje.
Y el propio Francis Ford Coppola ya en la antesala de lo que luego sería el rodaje de Apocalipsis Now, ¿no? Pues ya estaría en un estado de nervios, pues estaba desquiciado, tuvo que improvisar y con Mario puso el guión, cambiar un poco la historia, rodarlo sin Marlon Brando y todo eso. Pues este fue James Gunn, ¿no? Sonny Corleone. Y me recuerdo que me gustó mucho Alienación, ¿no? Aquella película en un mundo futuro que los alienígenas vienen a la Tierra y se integran dentro de nosotros y demás y todo eso del año 88 no estaba mal, que luego sacaron una serie. Por otro lado, tenemos a Kathy Bates, ¿no? Que es la protagonista. Pero bueno, estábamos con James Caan. Ya me estoy lo que es adelantando al acontecimiento, ¿no? A la hora de explicar un poco la historia. James Caan interpreta a Paul Sheldon, es un escritor, ¿no? De bestsellers, en este caso de novela como romántica y todo eso, que es una saga de novelas basada en el personaje que la ha inventado, se llama Misery, ¿no? Que es una chica, una mujer que vive por mucha historia, amoríos, historias con médicos, con no sé qué, con no sé cuánto, de este tipo de novelas románticas, medio rosa y demás. Y el tío pues es un bestseller, vende muchísimo. Y siempre escribe en una cabaña, ¿no? En una cabaña, sobre todo en invierno, en la nieve, no me acuerdo el condado o el estado que era, porque en este caso no sé si era Maine o no, está aquí reflejado en Maine o no, no lo sé, en el Maine natal de Stephen King. Pero se ve, empieza la película, él termina la novela, se fuma su cigarro, porque él no suele fumar, pero se fuma un cigarro, abre una botella de champán Don Periñón, creo que del año 59 o 69 o algo así, se bebe una copa, ¿no? Y firma ya, y en este caso la novela que no tiene título, ¿no? En el libro de Stephen King, por lo que cuentan, o lo que he leído, sí tiene el título de la novela, y se llamaba Automóviles Veloces, o algo así. Entonces cuando termina la novela, pues se va, arranca su coche, un Ford Mustang del año 65, y con una carretera nevada se quiere ir a la ciudad, habla con su editora, que es Lauren Bacall, ¿vale? Esta gran actriz, ¿no? Y que fue pareja de Humphrey Bogart. Y, y nada, y se va para la ciudad para llevarle el manuscrito porque escribe en una máquina de escribir antigua y todo esto, ¿no? Aquí no hay ni ordenadores ni nada. Y tiene un accidente, ¿no? Por esas curvas, cerca de un pueblo, entre el pueblo y la cabaña donde él vive, ¿no? Y bueno, vive, que la tiene alquilada para escribir, ¿no? Y en ese accidente, pues resulta que lo rescatan. En este caso, quien lo rescata es Kathy Bates, el personaje, que es Annie Wilkins, ¿no? Esta Annie, luego descubrimos, conforme va avanzando la película, que ella es enfermera, o le cuenta que es enfermera, y lo saca del coche con una cizalla o con una especie de lo que es de palanca, pues abre ahí lo que es la puerta porque el coche ha quedado muy dañado, él está muy dolorido, él no recuerda nada y ya despierta en una cama, ¿no? En una cama de una como una especie de gran granja, ¿no? Todo nevado, ¿no? Un caserón de la granja y todo eso, donde vive la Annie Wilkins, ¿no? Y entonces ella se dedica a cuidar, ¿no? Lo que es al paciente y le comenta así de buena primera, ¿no? Cuando él se recupera más, que dice, sé quién eres, no sé qué. Dice, eres Paul Sheldon, el escritor. Dice, y yo soy tu fan número uno, ¿no? Tengo todos los libros de Misery, no sé qué, y está obsesionada, ¿no? Con Misery, que le encanta el personaje. Claro, él tiene lo que es el brazo, lo que es partido, que se lo venda, se lo escayola, se lo pone ahí, las piernas las tiene fatal, las tiene dos fracturas, empieza a hablar, ¿no? En términos médicos, tiene doble fractura, tibia peroné, esto, no sé qué, y las tiene fatal, ¿no? Las rodillas y se ve además las piernas hinchadas, embotadas, negras ahí de lo que es los moretones, ¿no? Que tiene del accidente, la cara lo mismo, la nariz partida o medio partida y demás. Y empieza a cuidarlo, ¿no? A todo esto, pues en el pueblo cerca de donde vive, lo que es el personaje de Annie, ¿no? De Kathy Bates, pues hay un sheriff al que interpretado muy bien por Richard Farnsworth, ¿no? Este actor que todos recordamos por Una historia verdadera, ese film de David Lynch, quizás sea su película más convencional, ¿no? Menos rara, del año 99. Muy buena película, ¿no? Con Harry Dean Stanton. Esa del señor mayor que ya está jubilado, que trabaja en el campo en los Estados Unidos y sabe que tiene cáncer y está peleado con su hermano, que lleva más de 20 años sin hablarse con él. Y como ya no ve bien y eso, pues no tiene permiso de conducir, ya no tiene el permiso de conducir, no se lo han renovado y quiere cruzar los estados, todos los estados, o varios estados de los Estados Unidos, o lo que es de costa a costa, para ir a ver a su hermano y va en una segadora, ¿no? En una segadora de césped, de estas pequeñas, una cortadora de césped, ¿no? Y una gran película, ¿no? Y aquí Richard Farnsworth pues hace del sheriff, al cual llama a la editora Lauren Bacall, porque diciendo que ella es la agente
y editora de Paul Sheldon, que va todos los años allí cuando se va allí a escribir libros y que le ha dicho que iba a salir porque justo la llama, pero cree que a ti le ha pasado algo o ha tenido un accidente y demás, y entonces empiezan por las investigaciones. A todo esto la Kathy Bates no dice ni mu, ¿no? Porque ella lo que está es anonadada y está, por así decirlo, enamorada, ¿no? De tener ahí a Paul Sheldon, su escritor favorito de su saga de novelas favoritas, ¿no? Que son Misery. A todo esto, ese manuscrito también lo coge ella, que estaba en el coche, y dice, he encontrado este libro, dice, ¿me das permiso para leerlo? No sé qué dice, y le dice, es la última novela de Misery, ¿no? Y sin decirle, porque él ya ha pensado en cerrar lo que es la saga de novelas, ¿no? Y matar lo que es al personaje principal de Misery, a la propia Misery. Y entonces pues se lo deja para que lea. Solo existe un manuscrito escrito a máquina y demás. Pues le deja ese manuscrito del libro a máquina y empieza a leerse. Pero ella atisba a la hora de ver cómo lo está curando y la forma de mirar que tiene, algunas de las cosas que le dice, que la Kathy Bates, la Annie, no está muy para allá, ¿no? Que no está muy bien, ¿no? Que sí, por un lado está enamorada, súper enamorada de él como escritor y luego ya se enamorará como persona y todo esto, pero por otro lado es como si fuese una persona bipolar. Tiene unas subidas y unas bajadas espectaculares, ¿no? Sin medicar, evidentemente, ¿no? Estoy hablando de una persona bipolar, porque las personas bipolares que tienen su medicación, su tratamiento y todo eso, pues están perfectamente, ¿no? Como cualquier otra enfermedad que podamos tener cualquier otra persona, ¿no? Si está tratado y está lo que es, pues vigilado médicamente y todo eso, no hay ningún problema. Pero en este caso, pues no hace lo que es ver ya que hay algo aquí en la cabeza de Kathy Bates que no vamos allá, no en el personaje de Kathy Bates. Y nada, que empieza a leer el libro y cuando se da cuenta en algunos pasajes empieza que le gusta mucho y todo esto y no sé qué, pero cuando luego ya descubre que mata al personaje en el libro, lo que es Paul Sheldon, a Misery, se lía la de Cristo. Le mete una paliza, le hace de todo, empieza a gritarle allí en la cama. Y el otro, claro, está medio inválido, no se puede mover, con todo el cuerpo fracturado, ¿no? Y lleno de moretones y hecho polvo. Y ahí es donde arranca ya la película, ¿no? En esa relación que tienen tormentosa y de amor-odio que tiene Misery hacia el personaje de James Caan, Misery, que diga Annie Wilkins, con respecto al personaje de James Caan, ¿no? Que es Paul Sheldon, ¿no? Y cómo lo cura a la vez, pero luego le pega, o lo trata muy bien y luego le grita y todo eso, ¿no? Y ahí es donde entramos ya en el medio de la película. Y ya no voy a comentar nada más, ¿no? Hasta el final. Muchos habréis leído el libro o habréis visto ya la película y sabéis por dónde van los derroteros, por dónde tira la cosa. Pero es una muy buena película. La verdad es que es una de las mejores adaptaciones que hay entre los libros de Stephen King, lo que es el mundo del cine, por no decir que puede ser incluso la mejor, ¿no? Que igual podría ser incluso la mejor. Algún día haré un especial también hablando sobre adaptaciones de Stephen King, libro cine, ¿no? Y ordenar lo que es, según mi gusto y mi criterio, las mejores películas de Stephen King y las mejores, mejor dicho, las mejores adaptaciones de películas basadas en el libro de Stephen King. Y nada, que la película ya pues nos va contando eso. La película por Rob Reiner está magníficamente dirigida, tiene un ritmo buenísimo, en ningún momento se hace lenta. Las conversaciones, aquí no te esperan mucha acción, pero claro, un tío postrado en una cama, que la película está casi siempre en la cama y luego en silla de ruedas y todo eso, pues no da mucho juego, ¿no? Y todo nevado alrededor, encerrado solamente en una habitación de la casa, que es el dormitorio donde lo tiene ahí recluido, ¿no? Digamos recluido a James Caan, ¿no? A Paul Sheldon, mejor dicho, el escritor, ¿no? Interpretado por James Caan. Y la verdad que todo eso está muy bien, lo que es narrado cinematográficamente, por el pulso que tiene a la hora de dirigir lo que es Rob Reiner. Son películas de Rob Reiner que la ves y tienen un ritmo, ¿no? Sin ser películas, grandes películas de acción o películas thrillers de estos vibrantes ni mucho de eso, pero imprime muy buen ritmo, ¿no? Lo que es Rob Reiner. La que sí vi en su época, ves tú, un año antes fue cuando Harry encontró a Sally. Esa sí la vi en el cine. Y me gustó. Yo no sé por qué no fui a ver esta luego. No me acuerdo. Y, y nada, que la historia pues se desarrolla en eso. Y como he dicho, pues dirigida, está muy bien dirigida. Luego el director de fotografía en esta película es Barry Sonnenfeld, que luego fue posteriormente director de cine, ¿no? Barry Sonnenfeld ha trabajado en varias películas de Rob Reiner, como Harry contra Sally, creo recordar que también fue una de las que trabajó.
y fue director de fotografía, empezó como director de fotografía, ¿no? En los años 80 y todo esto. Pero luego ya en los 90, finales de los 90, se metió a director de cine. Y Barry Sonnenfeld lo conocemos por películas como la trilogía de los Hombres de Negro, Men in Black, que a mí personalmente no me gusta. La primera medio se pasaba, pero fue una decepción para mí cuando la vi en el verano del año 97, la de los Men in Black, que la vi en el cine, porque era una película muy corta. Digo, no llega ni siquiera a 90 minutos. Y a mí que me gustan las películas, o no considero una película que sea buena, entre comillas, una película que tenga menos de 2 horas, menos de 120 minutos, ¿no? Como mínimo una película tendría que tener 120 minutos, que tiene más y esté bien dirigida, bien interpretada y es buena película con buen guión, que dure 3 horas, que dure 4 horas. Pero 80 y tantos minutos, como aquello, pues no me gusta, ¿no? Y también lo conocemos por la duología de películas de la familia Adams, ¿no? Aquella del año 92, creo, y 94, o 92, 93, ¿no? Que dirigió, o 90, 90, no, confundo los años, ¿no? De la familia Adams. También hizo lo que es aquel bodrio que fue Wild Wild West. Menos más que no viene aquello en el cine, la de William Mee, basada en lo que es en Jim West, la serie esta del oeste, ¿no? De los años 60 de la televisión norteamericana. Y en este caso protagonizada por William Mee, con Kenneth Branagh, Kevin Kline y demás. Tenía buen reparto y demás, pero la película era horrible. Yo la vi por Canal Plus en su época, no la vi en el cine, menos mal, y era malísima. Pero sí recuerdo una que vi en el cine y sí me gustó, de Barry Sonnenfeld, del director de fotografía de esta película, pero él como director, que fue la de Get Shorty. Get Shorty del año 1995, con Jim Hammond, John Travolta, René Russo. ¿Cómo se llama esa película? Que luego tuvo hasta una secuela. ¿Sabéis a la que me refiero? Que John Travolta hace como de solucionador de problemas y Jim Hammond es una especie de guionista, productor, director de cine que debe dinero a todo el mundo y tiene que ir John Travolta a cobrar ese dinero y todo. ¿Cómo se llama? Y me sé el título en inglés y no me sé el título en castellano. Get Shorty es el título en inglés. Vale, pues ese film, ¿no? Pues lo dirigió Barry Sonnenfeld, el director de fotografía de este film. Magnífica labor aquí en la fotografía. Los colores, la calidad de la casa, por ejemplo, por dentro, o la oficina del sheriff, como la filma, ¿no? En el pueblecito, ¿no? La tienda y todo esto, porque tiene algunos que otros exteriores, con todo lleno de nieve, la nieve muy bien filmada, me encanta cómo filma la nieve, ¿vale? Y ese color que le da cuando está nevando, o las noches, ¿no? O sea, una fotografía muy chula, y sobre todo en interiores, ¿no? Que da mucha calidad y además como muestra la casa. Porque la casa hasta parece bella y acogedora, no parece la casa de una psicópata, ni de una loca, ni mucho menos, ¿no? Con sus figuritas, sus cuadros, muy a la antigua, ¿no? Muy a lo que es mobiliario, muy antiguo, se supone que es una herencia que le han dejado a la casa. Bueno, no lo dicen en la película, pero eso lo intuyes conforme lo vas viendo, ¿no? Y es donde ella vive allí, con muchos muebles antiguos y todo esto. La casa está bien, ¿no? En las habitaciones, las sillas, las mesas, el utillaje de la cocina y todo eso. Y me gusta cómo lo filma, lo que es en la calidad fotográfica, ¿no? Que nos demuestra ahí lo que es Barry Sonnenfeld. Y sobre todo, ya digo, a la hora de componer los planos, de filmar esos contrapicados que nos saca, en este caso, Rob Reiner, ¿no? El director, filmando desde abajo, porque claro, él como está acostado en una cama, pues todo lo ve desde abajo, ¿no? Entonces cuando ve a Kathy Bates, ¿no? A la Annie, cuando la ve, pues la ve desde arriba, que se ve que la Kathy Bates tan gorda, con la papada, esa mirada que pone, esas caras de loca y demás. Y está todo filmado pues, desde esa perspectiva, ¿no? Con mucho contrapicado y demás. Y está muy bien, ¿no? Hecho lo que es por Rob Reiner. Luego la banda sonora creo que era Mark Simon, el compositor que había trabajado también con Rob Reiner en Cuando Harry encontró a Sally, en alguna que otra película además, y le da un toque a los Hitchcock, ¿vale? Porque esta película también es como una especie de homenaje, ¿no? A Hitchcock, ¿no? Muestra lo que es pues lo que ama, ¿no? Rob Reiner dentro del cine, y el cine este de intriga, el cine este tipo thriller, el típico cine este de suspense, ¿no? Y sobre todo que su máximo exponente siempre ha sido Hitchcock. Pues aquí, pues yo creo que le hace como una especie de homenaje, ¿no? En la tensión a la que nos va a, en la tensión que nos va metiendo en el cuerpo, ¿no? Por así comentarlo, ¿no? Que nos mete esa tensión, ¿no? Ese suspense, no una película de susto en sí, porque no es una película de terror,
Pero sin ser una película de estas de terror, y sobre todo como las que hacen en la actualidad, esta película te mete mucho más miedo que cualquier otra, ¿no? Sin tener fantasmas, ni monstruos, ni nada de eso, ¿no? La vida real ya, que es lo que nos cuenta ya, es lo suficientemente terrorífico. Porque en este caso no hay nada fantástico, ¿no? Sino que son, pues, unas personas ahí metidas en una habitación casi toda la película, ¿no? De hecho, esta película se presta mucho a la obra de teatro y creo que en el año 2005 o 2015 o por ahí. No sé si en el 2015 o 2005, ya confundo hasta las fechas, porque leí que esto se llevó a Broadway. Se llevó a Broadway y la interpretó el papel de él, lo hizo Brooke Willis, lo que es en teatro. Y no sé quién fue ella, quién hizo de Annie. Y por lo visto estuvo bien, ¿no? Tuvo bastante aceptación. Y es que es una novela, y en este caso la película, que permite una adaptación perfectamente lo que es dramaturga, ¿no? Lo que es al teatro, ¿no? La verdad es que está muy curiosa, ¿no? La película. En cuanto a las actuaciones, James Caan está sobrevivido. Espectacular, está muy bien, ¿vale? Una de sus mejores películas, ¿vale? Las caras que pone, de asustado, de que no entiende las situaciones, como ella pasa del amor al odio en un chasquido de dedos, ¿no? O sea, eso, ves las caras muchas veces que lo ves realmente acojonado, ¿no? Se ve acojonado. Sin mostrar las caras de miedo o poner la expresión, pero lo notas, ¿no? La tensión en la cara se la nota, ¿no? Y las miradas sobre todo, cómo pone los ojos cuando lo abre mucho. Y no se prestaba mucho lo que es su interpretación, porque no se podía mover mucho en la cama. De hecho, como curiosidad, después de terminar el rodaje y los meses que duró el rodaje, que estuvo todos los meses postrado en casi todas las escenas, ¿no? Y bueno, casi todas no, sí, en la mayor parte de las escenas, ¿no? El 90% de las escenas era el postrado en la cama. Pues se pasaba tanta y tanta hora en los estudios y demás y todo eso ahí postrado en la cama, que cuando terminó ya la película de rodaje, tuvo que seguir en la cama tumbado como 2 semanas o algo de esto, de tiempo así similar más, ¿no? Porque no podía hacer vida normal, no podía incorporarse bien y andar bien y tuvo que ir recuperando como fuerzas, los músculos y todo eso de tantas horas como había estado postrado en la cama. Pero claro, esa limitación física, pues la suple muy bien, ¿no? Con su carisma interpretativo y sobre todo por eso, ¿no? Con las tablas que tiene, ¿no? James Caan, ¿no? Gran actuación de James Caan, me gusta mucho, ¿no? Y Kathy Bates, qué decir, pletórica, su mejor película. Aquí tendría unos 42 años, 43 años, era relativamente joven. Y se llevó el Oscar y el Globo de Oro. Porque la actuación, totalmente merecido, tanto el Oscar como el Globo de Oro, es maravillosa. Las caras que pone de loca, los ojos, cómo los mueve, cómo va hablando, cómo mueve los bracillos y todo eso. Los objetos que coge, que no veas de qué objetos no y utiliza y todo eso. Cómo mueve la cabeza. O sea, la ves que al rato está normal y parece una persona encantadora, porque ese fue lo que fue la idea, ¿no? De Ross Reiner. Quería hacer una persona que empatizases con ella, que fuese simpática a la vez y que luego como le pasó a James Caan el personaje, que te chocase y decir, pero aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Y que te asustase, ¿no? Y dices, pero ¿qué pasa? Entonces ya, cuando eso ya lo vas viendo a lo largo de la película, dices, uff, ya no sabes cómo va a salir, ¿viene de buena o viene de mala? ¿Sabes? ¿O qué va a hacer ahora? ¿O qué le va a hacer ahora al escritor? ¿No? ¿O con qué va a salir? ¿Vale? Entonces, esa tensión que te somete lo que es el guión muy bien adaptado por William Goldman y evidentemente de la novela de Stephen King, creo que tiene que estar muy bien, ¿no? La tengo pendiente. Pues eso, Katie Bates lo lleva a un nivel estratosférico. Genial la interpretación de Katie Bates. O sea, buenísimo. O sea, y luego entre los dos hay mucha química. Química para lo bueno, para lo malo, para todo, ¿no? Para lo que se presta esa relación enfermiza que tiene de ella hacia él, evidentemente, ¿no? Él se encontró en esa situación. Él dice, aquí van pasando los días, yo estoy hecho una leche y no me llevan al hospital y esta no me cuenta nada más que rollos, ¿no? Y es lo mejor de la película. James Caan, pero sobre todo Kathy Bates, ¿no? Y se llevó el Oscar y se llevó el Globo de Oro. Y luego la conocemos a Kathy Bates, sobre todo por películas. Luego hizo mucho de secundario, ¿no? Como en la de Titanic, que hacía la insumergible Molly, esa de James Cameron del año 97. Hizo otra basada en un libro, también muy buena película, la de Eclipse Total, Dolores Claiborne, ¿no? Que aquí se llamó Dolores Claiborne Eclipse Total, fue, o al revés, la película y el libro se llamaba. Tampoco me he leído el libro, pero la película es buena, bastante buena, ¿no?
y trabajó, ¿no? De nuevo en una película basada en un libro de Stephen King. Y recuerdo aquella de la de los Campos del Señor. ¿Cómo se llamaba? ¿Rezando los Campos del Señor? No, Jugando los Campos del Señor, la de Roland Joffé. Que también sale esa entre la tribu nativa que se va allí y a vivir con ellos, interactúan con ellos, ¿no? Esta especie de cuadrilla, se van en plan de ONG y todo esto. Ahora recuerdo por eso, ¿no? Kathy Bates. Lo que pasa es que luego ya se quedó como encasillada. No encasillada porque es muy buena actriz, ¿no? Y tiene muchos registros interpretativos. Y sobre todo había trabajado muchísimo, sigo trabajando en teatro, ¿no? Era una actriz muy curtida de teatro. Lo cual le ocasionó muchos problemas con James Caan. Con James Caan no se llevaban bien, porque James Caan era de llegar y soltar, interpretar lo que tenía, sin preparar, sin ensayar, nada, ¿no? Mientras que Katie Bates era rigurosamente una actriz de teatro, aprenderse muy bien su papel, trabajar muy bien el registro y todo eso. Y entonces, pues eso le creaba inseguridad a ella. Ella no estaba acostumbrada a llegar y rodar y demás. Quería con el director, los tres solos, antes de rodar la secuencia, pues ensayarla y todo eso. Y James Caan decía que no, venga, toma y esto. De hecho, un día llegó borracho James Caan al estudio de grabación y dicen que salieron horrorosas todas las tomas y que no pudieron repetir ni nada porque seguía borracho. Y que luego cuando las vio montadas y no se acordaba de la cogorza que llegaba, pues le daba una vergüenza que se moría, ¿no? Entonces habló con Ross Reynolds, con la productora, dice que por favor, que volverían a rodar lo que es la escena otra vez porque él no se había comportado bien, se disculpó y que las pagaría de su bolsillo, ¿no? Como ya habían terminado esos días de rodaje, que a la productora y las pagó de su bolsillo y la volvieron a rodar, ¿no? Pero me refiero al tipo de actor que es, ¿no? Voy, lo suelto, lleva un talento innato y hasta aquí poco trabaja, mucho lo que es actuar a la primera o la segunda toma como mucho y fuera, ¿no? Y le salía bien, ¿no? Me el día que salió borracho. Pero Katie Bates, ¿no? Katie Bates era ensayar y ensayar con el director los tres solos y que el director pues le aconsejase hacer esto o lo otro, muy metódica y demás. Y entonces esa mala relación que hubo entre estos, o entre comillas mala relación que hubo entre los dos actores, Rob Reiner más de una vez reconoció pues, que le pareció cojonuda, que le pareció muy buena, ¿no? Y le pareció muy buena porque esa tensión que había entre ellos fuera del plató la llevaban lo que era al rodaje, ¿no? A la secuencia rodada en el estudio y todo esto. Y entonces, pues eso se percibe en la película. Y salió muy bien, la verdad. Otra de las anécdotas más que me he acordado, ¿no? Que he ido leyendo con él paso de los años y artículos de revistas y todo eso. Me gusta mucho, ya sabéis que en los vídeos comento muchas curiosidades, muchas anécdotas, porque lo mismo que me gustan las películas, el guión, cómo está hecho, la parte técnica, ¿no? Quién la dirige, cómo está, qué tipo de secuencia hace, cómo mueve la cámara y demás, en la banda sonora y todo esto, ¿no? Y los actores, cómo están. Pero me gustan mucho las curiosidades, las anécdotas de los rodajes, ¿no? Todo lo que ha pasado, cómo llegaron esos personajes a interpretar esos papeles, o qué pasó en el rodaje, si hubo problemas, si no hubo, si se han hecho guiños o no, o se han hecho alguna referencia, alguna cita a otra película y todo eso. Me gusta bastante, ¿no? Me gusta el mundillo ese, ¿no? Que dentro de lo que es el curioseo, ¿no? Vamos a llamarlo el curioseo de los rodajes de las películas. Y, y esta pues es una película pues con muchas anécdotas, ¿no? De ese tipo. Ah, me acordaba también de otra que... Ah, vale. La máquina de escribir, cuando él, en una de las secuencias de la película, le obligan a que escriba un libro allí. No quiero contar nada más, ¿no? Y entonces él dice, ¿cómo voy a escribir si estoy en una cama o en silla de ruedas y no tengo ni máquina? Yo escribo máquina de escribir. Y ella le compra una máquina de escribir con papel, con tinta y demás, con las cintas, los rollos estos de cinta de tinta, ¿no? Las máquinas antiguas estas de escribir y demás. Y le compra una máquina Royal. Y eso es un guiño al propio Stephen King. Porque la madre de Stephen King, cuando era niño, a la edad de 10 o 11 años, le regaló una máquina Royal de esta antigua. Y con eso empezó a escribir a sus primeros pinitos de niño, ya escribiendo, ¿no? Y el mismo modelo de máquina que aparece en la película, ¿vale? Es un guiño lo que es al propio Stephen King. Otro guiño más que se me ha venido a la cabeza. En una de las investigaciones que está haciendo el sheriff, buscando por qué está desaparecido Paul Sheldon, eh, pues habla con el director o el gerente de un hotel, pequeño hotel que hay allí, en el que también para de vez en cuando lo que es el escritor, Paul Sheldon, y le dijo, sí, yo le alquilé la cabaña de esta, a veces está aquí en la habitación del hotel, pero le gusta aislarse más y se va a la cabaña y no sé qué.
Y le dice al sheriff, ¿has escuchado eso? Dice de que en un hotel aquí cercano, ¿no? Del condado, de la zona, ¿no? En un hotel cercano. Dice, se han encontrado un hombre muerto que estaba loco, o un hombre loco que perdió la cabeza y estaba muerto, lo que ha pasado con un hombre loco. Eso es una clara referencia a otra grandísima película, como un libro, primeramente dicho. Un libro previamente escrito por Stephen King, ¿no? El Resplandor, The Shining, ¿no? Entonces esa película maravillosa de Stanley Kubrick, personaje Jack Nicholson, Jack Torrance y demás, pues el loco que se le fue la cabeza en un hotel cercano de ahí, también la nieve y demás, pues ha escuchado eso de que hace poco han encontrado, pues se supone que esta historia sucede en el mismo periodo temporal, ¿no? O es coetánea lo que es al Resplandor, ¿no? Y ese fue un buen guiño también, ¿vale? No sé si eso estará en el libro o no, pero yo creo que eso lo metieron en lo que es la película. Luego, otra de las curiosidades, hay una escena en la película que es brutal, pero brutal. Sin ser una película gore, sin ser una película de terror, esta película da mucho más miedo y te da mucho más impresión que este tipo de películas, sobre todo de estos años, ¿no? Que un expediente Warren, vamos. Que no digo que sea mala la película Expediente Warren, ¿no? James Wan y todo eso de lo mejorcito que hay. Pero vamos, no vamos a comparar ninguna de sus películas con Misery de Rob Reiner. Sin ser esta de terror, ¿no? Ni con otros clásicos de terror que había en los años 80, 70, ¿no? Y 90. Y fue esa escena brutal en la cual intervienen los dos, que en el libro, por lo que he leído además, sucede de una forma también bastante brutal, y aquí es quizás menos brutal, pero tal como la muestra la reina y los actores, es súper brutal, ¿vale? Y lo cambiaron, ¿no? Lo cambió en pro de la narración cinematográfica y lo habló con Stephen King, lo que fue Rob Reiner, porque ayudó también a escribir el guión junto con William Goldman y demás. Y a Stephen King no le pareció mal. Oye, le dijo hasta que la visión, una de las cosas que le haya parecido bien. O sea, aquí Stephen King con Rob Reiner eran uña y carne, ¿no? Se llevan súper bien. No fue la relación con Stanley Kubrick, ¿no? Que acabaron por parte de Stephen King matado con Stanley Kubrick, pues Stanley Kubrick pasaba, obviaba a las personas, ¿no? Y ni siquiera se iba a poner a discutir, se tenía su visión y ya está, ¿no? Luego con los años reconocí a Stephen King, pero muchos años después, que El Resplandor le pareció una película luego final maravillosa. Y que todos los cambios que había hecho, todo lo que había protestado a él de esos cambios que había hecho Stanley Kubrick, que le parecieron geniales. Y que se alegró de que lo hubiese hecho Stanley Kubrick así. Pero muchos años después. Y no sé si se lo llegó a decir personalmente, ¿no? Pues ya sabemos que falleció en el 99 Kubrick. En el 99 no, en el 98. Finales del 98. ¿Y qué más de la película? Sí, finales del 98. Igual estoy confundido. Creo que finales del 98. Fue octubre por ahí. Pues lo que estaba comentando, esa escena brutal, ese cambio que metió ahí Rob Reiner, que lo habló con el guionista y se lo comentaron a Stephen King, quedó genial. Pero ahora es súper impactante, ¿no? Tiene muchas escenas impactantes esta película, la verdad. Y sobre todo porque te va generando una tensión, te va generando una especie de angustia, sin ser una película de terror. Y cuando te va soltando esas pequeñas gotas o píldoras que te va soltando ahí de escenas fuertecillas, cuando llega esa escena magistral, la escena que todo el mundo recuerda que ha visto la película, ¿vale? Pero Rob Reiner dijo que tenía que rodarlo así para luego rodar esa especie de final que cambia según el ecólogo y según es, ¿no? Según ha sido en el libro escrito por Stephen King, porque cambian muchas cosas, ¿no? Pero quería darle lo que es ese trasfondo, ¿no? Sobre todo para que la gente empatizase más con el personaje psicópata, por un lado, que dice, pero sí, es una psicópata, pero aún así Rob Reiner quería que empatizase con Annie, ¿no? El personaje de Kathy Bates. Y la verdad que esa escena, pues, está muy bien, ¿no? Es brutal, ¿no? Gran película, ¿no? De principio a fin. Dura un minuto, 1 hora y 40 y algo, no llega a las 2 horas. Casi las 2 horas, pero no llega. Y se pasa en un plis plas. Empieza a verla y la verdad es que empieza, te engancha, te engancha, te engancha. Y por mucho que la hayas visto, porque yo la he visto ya varias veces, la pillas por donde la pillas y la vuelves a retomar. Y te vuelve a sorprender. O sea, te sabes ya la película de cabo a rabo
y te sigue generando tensión. Es lo bueno de este tipo de películas, ¿no? Y así como las películas buenas de terror o de suspense o thriller buenos, que aunque te sepas ya cómo acaba y demás, pero sigues sufriendo y sigues diciendo, "Uf, pero ¿qué va a pasar?" Y te quedas pensando, pero si he visto y al final y pasa esto o pasa lo otro, pero aún así te mantiene, ¿no? Lo que es en vilo, ¿no? Lo que es esta película. Creo que costó, en cuanto al presupuesto, creo que fueron rodados los 20 millones de dólares, que para los pocos exteriores que tiene y todo rodado, lo que es en estudio y todo eso, fue un presupuesto alto, ¿no? O sea, no fue una superproducción, ni mucho menos, pero 20 millones de dólares para lo que es, para lo que se presta la película y que no son actores muy de primera fila en aquella época, en el 89, que no eran un Tom Cruise y demás, porque eso se me olvidó comentar, ¿no? Para el personaje James Caan se le ofertaron a un montón de actores, entre ellos Robert De Niro, Al Pacino, Sean Connery, Robert Redford, Warren Beatty. Se le ofrecieron a 50.000 actores. ¿Quién más pasó por ahí? Ah, Richard Dreyfuss. Ese no lo hubiese hecho mal. Porque si te pones en la piel de Paul Sheldon, mejor Robert De Niro. No, Robert De Niro no te lo termina de creer, porque lo ves demasiado. No sé. Es muy buen actor, pero no me refiero. Me refiero con respecto a compararlo con la interpretación de James Caan. Al Pacino lo hubiesen hecho bien, Robert De Niro y demás. Quizá Al Pacino un poco mejor. Warren Beatty no lo ves, Sean Connery. Sean Connery renunció a hacer esta película porque tenía firmado otro proyecto para aquel entonces, que no recuerdo cuál era. Si no lo hubiese hecho. Y ese actor, como digo, pues eh, del tipo Robert De Niro, Al Pacino, de eso lo hubiesen hecho bien, pero no le dan lo que es con esas caras que pone James Caan y con eso, no le dan el trasfondo ese personaje. Sí lo hubiese hecho bien Richard Dreyfuss, el de Tiburón, ¿no? Y el de Encuentro a la tercera fase, que tanto trabajó con Spielberg. Ese actor con aquella que hizo Emilia Ortega, que me encanta aquella película de John Badham, que luego hizo una segunda parte, se llamaba En el punto de mira, y ahora no me acuerdo de la primera, Procedimiento Ilegal, con Madeleine Stowe. Me encanta y Richard Dreyfuss, ¿no? Richard Dreyfuss le hubiese dado también un trasfondo similar al que le da a James Caan, ¿ves tú? Pero el resto, y eran primero, ¿no? Jack Nicholson. Jack Nicholson rechazó el papel, se lo ofertaron y le rechazó el papel porque no quería hacer otra película de Stephen King. Ya había hecho una, El Resplandor, y no quería. Y lo hubiese hecho bien, pero no como James Caan. Por eso digo que James Caan lo hizo magníficamente y era la elección perfecta. Fue. Y gracias a todos esos rechazos, ¿no? De esas primeras espadas, ¿no? De Hollywood, esas figuras, ¿no? Esas estrellas que eran en aquella época, pues pudo hacerlo James Caan. Y el personaje de Kathy Bates se lo habían pensado, conforme escribían el guión y lo comentaba con Ron Reiner, en Bette Midler, ¿no? Que tiene un físico así también parecido, recortetilla y todo esto y demás. Pero no lo hubiese hecho como Kathy Bates. Es muy buena actriz, pero no lo hubiese hecho como ella. Y hasta Angelica Houston se lo ofrecieron. Pero no, prefirieron a Kathy Bates, que era menos conocida, tenía menos nombre en aquella época y demás, y la metieron en el papel y fue la mejor elección. Creo que este es uno de los mejores casting o elecciones de casting que se han hecho en la historia del cine, ¿no? Para los papeles protagonistas, el de James Caan y el de Kathy Bates, ¿no? Eso es indudable, ¿vale? ¿Qué más comentar de este film? Pues no sé si me viene más alguna que otra cosa más a la cabeza. Una gran película de suspense, la recomiendo encarecidamente a todo el mundo, por el suspense que transmite, em, por la tensión, el agobio, ¿no? Que te transmite esta película, sin ser una película de terror, por las interpretaciones, por la dirección de Rob Reiner, ese guión tan pulido de William Goldman, que está muy bien pulido, basado en la novela de Stephen King, y esa música de Mark Simon, que es el compositor, no sé si lo he dicho bien o lo he pronunciado bien, y Richard Farnsworth, esos secundarios de lujo que tiene como Lauren Bacall, Richard Farnsworth, y la historia, ¿no? Cómo te envuelve, ¿no? Y sobre todo ese rodaje de exteriores, ¿no? Esos planos exteriores con la nieve y demás, que a mí me encantan las películas de nieve, lo he dicho muchas veces, ¿no? Pero me encantan, la verdad, que ese tipo de películas con frío, con nieve y todo esto. Y luego esa casa también decorada, sus interiores
y ese diseño artístico de producción tan bueno, ¿no? Que tiene la película. Una película redonda. Pues llegó a triplicar lo que es el presupuesto, llegó a más de 60 millones de dólares en la época, ¿no? Y claro, cuando estuvo en los Oscars y todo eso, pues le dio un empujón y demás. Y relanzó la carrera de James Caan y así como Kathy Bates pues la puso en el candelero, ¿no? Tanto en teatro como en cine. Aunque siempre le ofertaban papeles más secundarios y aunque ha tenido diferentes registros, ¿no? Pero ya cuando ves a Kathy Bates, yo por lo menos cuando la veo, espera que la película que esté haciendo, que normalmente hace de secundaria, pues tuerza el cuello, la cabeza así, o los ojos, ponga la mirada de loca y te salga con ah, con alguna cosa fuera de tono, ¿no? O que te salga con algún momento lo que es espectacular, tal como vemos aquí. Bueno, aquí en la portada cuentan demasiado, ¿vale? Hay un spoiler en la portada, ¿vale? Sobre el objeto que lleva en la mano, ¿no? Lo que es Annie Kathy Bates. Y ya está. Esta película ha sido lo que es referencia en multitud de series, películas de animación, de dibujo, acción real, de todo, ¿no? Los Simpsons parodian, ¿no? Lo que es esta película. Grupos de heavy metal, ¿no? Que tienen el nombre y se han puesto Misery of no sé qué, ¿no? Ahora no me acuerdo, de thrash metal o algo de esto. Y llevan Misery es por la película, ¿no? Y tanto el personaje de Annie, sobre todo, y algo el de Paul Sheldon y demás son referencias, ¿no? En otros artículos, libros y sobre todo pues, dentro del mundo de la televisión, del cine, ¿no? En series, películas, series de dibujo animado y todo esto, ¿vale? La recomiendo encarecidamente, ¿vale? Lo que veáis lo que es este film de Misery. Y es uno de los mejores films sobre libros basados, ¿no? O sea, sobre libros escritos por Stephen King, ¿no? Y que luego las películas pues se han basado en ellos. Me encanta. Es una película a recuperar cada cierto tiempo, ¿no? Este Misery, dirigido por Rob Reiner, protagonizado por James Caan y por una magnífica Kathy Bates, ¿vale? Y ya por último quiero dedicar lo que es la review, el análisis o la crítica, como queréis llamarlo, de este vídeo, ¿no? De esta película Misery, a Oli. Oli fue quien me hizo la petición, ¿no? Y me dijo, pues mira, ¿por qué no comentas esta, no? Porque a ella le gusta mucho lo que son las películas y todo esto basado en Stephen King y demás. Así que, Oli, te dedico lo que es el vídeo, ¿vale? Y espero que te haya gustado, ¿no? Este review, este análisis. Y si llevas tiempo sin verla, pues para que la recuperes, ¿no? Y la vuelvas a ver, ¿vale? Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Hasta luego.